Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estamos nuevamente reunidos en una clase virtual. Hoy veremos el concepto de pueblos originarios. Mi nombre es Constanza Garrido, profesora de cuarto año medio del electivo Literatura e Identidad, y esta corresponde a la clase número 3. ¿Cuál será nuestro objetivo de aprendizaje? Es actuar con propiedad como emisores y receptores en diferentes tipos de situaciones comunicativas en las que se desarrolla el tema de la identidad. Antes de iniciar con el contenido, primero recordaremos lo que vimos en la clase número 1 y en la clase número 2. En la primera clase nosotros vimos el concepto de identidad y cómo influye en nuestra conformación, ¿ya? Y el concepto de identidad colectiva. Como el concepto de identidad también va variando dependiendo en la situación o el contexto en que yo me encuentre. ¿Qué conceptos trabajaremos hoy? El de pueblos originarios de Chile. Específicamente veremos el pueblo aymara, quechua, atacameño, diaguita y coya. Si bien es cierto, no profundizaremos con respecto a cada uno de estos pueblos, sino que veremos algunos elementos o rasgos característicos de ellos, ¿ya? Para que después ustedes puedan analizar con respecto a cómo ha cambiado el concepto de identidad a partir de nuestras culturas o raíces originarias. Entonces les pregunto, ¿a qué se denomina pueblos originarios? Ustedes pueden haber escuchado este concepto antes, a lo mejor pueden tener personas cercanas que pertenezcan a uno de estos grupos, un familiar, un amigo, una polola, entre otros. Podemos decir entonces que es una denominación colectiva aplicada a las comunidades originarias de América. Corresponde a los grupos humanos descendientes de culturas precolombinas que han mantenido sus características culturales y sociales, la mayoría de ellos con su lengua propia. Esta acepción posee un sentido más gregario y colectivo que la expresión indígena, ¿ya? También se usa la expresión india, pero esta lleva a la confusión respecto de los nativos provenientes del continente indio. Considerando la actual y muy larga extensión territorial de Chile, podemos señalar los distintos pueblos originarios de norte a sur al momento de la llegada de los españoles. Entonces podemos decir que se consideran pueblos originarios de Chile a aquellos pueblos que habitan el actual territorio chileno desde antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. De estos pueblos prehispánicos, varios aún existen, pero hay otros que ya se han extinguido. Como ustedes ya saben, la llegada de los españoles fue algo sumamente complejo, no solamente para nuestro país, ¿cierto? El hecho de insertar una nueva cultura, una nueva creencia, ideas en las personas nativas que vivían entonces acá, generó también un problema o pérdida de identidad. Sin embargo, hay costumbres que se han ido manteniendo, ya sea por familia, entre otras cosas. Hay muchas otras que se han ido perdiendo. Recuerden que la clase siempre está enfocada a la identidad, ¿cierto? A la conformación de identidad. Acá tenemos algunas imágenes de algunas ubicaciones geográficas de algunos pueblos originarios y también otras imágenes con respecto a los pueblos originarios propiamente tal de nuestro país. Entonces iniciaremos con el primer pueblo, que son los aymara, que es un pueblo indígena u originario de América del Sur. Su idioma es la lengua aymara, aunque muchos de ellos hablan castellano como consecuencia de la colonización o conquista española. Suelen usar la huipala en manifestaciones y reivindicaciones políticas y en ceremonias religiosas y culturales. La huipala, en este caso, podemos ver que acá hay una imagen de su bandera representativa. Y como bien lo dice el texto, la conquista española obviamente influye en la vida y en la cotidianidad de las personas, en este caso afectando su propio lenguaje. Ya este se va modificando y cambiando por el hecho de adaptarse a un nuevo estilo de vida. Esto genera obviamente una pérdida de identidad, ¿cierto?, con respecto al lenguaje en sí. Los atacameños habitan en los valles y quebradas de la provincia del Loa, en la región de Antofagasta. San Pedro de Atacama fue el principal centro de su desarrollo cultural. Desarrollaron artesanía en cerámica y textil. Fueron el primer pueblo que comenzó a utilizar el mineral de cobre que extraían de Chuquicamata. Su idioma era el kunza o chunza, que quiere decir nuestro.
Este fue extinto a principios del siglo XIX. Los quechua se definen como etnia a partir de su lengua. El idioma quechua es conocido por sus hablantes como runa, simi o el idioma de las personas. La cultura está muy relacionada con las tradiciones incas. Los pueblos modernos quechuas han sido influenciados por los elementos culturales españoles que fueron introducidos por los conquistadores, como el cristianismo, los animales domésticos, la ropa tradicional, entre otros. Los coya. Estos se ubicaron en algunos valles y quebradas cordilleranas del norte, Chico de Chile y el norte de Argentina. Se trata de un pueblo de hábitos trashumantes, con conocimientos en medicina natural. Las comunidades hoy existentes se distribuyen a lo largo del valle de Copiapó, en las quebradas de Paipote, Yaité, Carrizalillo, Lomas Vallas, Jorquera, entre otras. Y tenemos también los diaguitas, que se hallaban más al sur que los atacameños. Se trata de una rama suboccidental. Estos consiguieron desarrollar la agricultura, sirviéndose de un sistema de riego que aprovechaba las terrazas escalonadas excavadas en las laderas, donde cultivaban maíz, papas y calabazas. Entonces, para finalizar, recordemos que se entiende por pueblos originarios a aquellos que históricamente preceden a los procesos migratorios de un lugar. Habitualmente se reconoce con características físicas, sociales y culturales afines dentro de un territorio. ¿Qué tipos de pueblos podemos encontrar? Son los aymaras, los quechua, los coya, los diaguitas y los atacameños. Recordemos la importancia de ver los pueblos originarios, ¿ya? Les recuerdo que nosotros estamos viendo el concepto de identidad, de cómo es nuestra identidad, qué nos hace distinto a otros países con respecto a nuestras costumbres, creencias, entre otras cosas. Es sumamente importante la llegada de los españoles, porque eso marca un antes y un después para nuestro país, sobre todo para las personas que habitaban en ese entonces. Les recuerdo que esto fue una guerra con respecto a las enseñanzas que ellos querían impartir, ¿cierto? En este caso, una enseñanza impuesta por los españoles. Obviamente esto, como les dije antes, genera un cuestionamiento con respecto a la identidad, una idea de ser parte del otro, ¿ya? Para poder ser aceptado o no poder ser castigado o poder tener acceso a algunas regalías, ¿ya? Por eso es importante que ustedes conozcan la historia de nuestros pueblos, originarios. Eso también es parte de nuestra identidad, de nuestra historia como chilenos en sí. Para finalizar, les voy a recomendar algunos links para que ustedes puedan complementar su aprendizaje. Ambos links son relacionados con los pueblos originarios. Cada uno de ellos son creación acá de Chile, ya en donde se refleja el concepto de pueblos originarios a partir de una mirada más patriota, ya. Lo ideal es que los vean y los puedan revisar para que puedan complementar lo que yo les acabo de presentar en este Power. Y para que apliquemos el objetivo de esta clase, les presento también y les adjunto un link sobre un discurso con respecto a la identidad cultural. Ya este discurso lo realiza una niña que específicamente se siente orgullosa con respecto a sus raíces, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes los puedan observar con respecto y también puedan generar un pensamiento crítico con respecto a la importancia de valorar las raíces propias, y eso también influirá de manera positiva con respecto al conocimiento de nuestra identidad como país, ¿ya? Entonces, la pregunta es si existirán más pueblos originarios a partir de los que nosotros vimos. ¿Usted cree que faltan más? ¿Cuáles más yo debería agregar? Entonces, la próxima clase veremos los siguientes pueblos, que son los restantes, que son los diaguitas, los rapanui, mapuche, yaganes, cahuéscar y los tecna. Probablemente usted algo recuerde con respecto a cada uno de ellos o alguna imagen mental se viene a su cabeza, ¿cierto?
Si usted desea, puede revisar con respecto a alguno de estos pueblos para que ya tenga un conocimiento previo para poder revisar la siguiente presentación. Entonces, chicos, me despido. Que tengan una muy buena tarde o día. No sé en qué momento verán este video. Y espero verlos pronto. Que estén muy bien. Adiós.